agenda, como lo dijo también Carlos Garzón, pongamos agenda, pero pongamos agenda teniendo inicialmente acuerdos en lo fundamental. Y lo fundamental es que la educación es un derecho. La educación es un derecho y evidentemente reconocemos los avances, los esfuerzos, pero para poder mejorar yo tengo que ser consciente en la situación en la que me encuentro. Y bueno, creo que las cifras del Ministerio son distintas a las del Departamento Nacional de Planeación. Buenas tardes ya, ¿cómo están? Le agradezco muchísimo a la honorable representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, la invitación a este espacio tan importante, y usted casi que hizo la introducción que yo tenía que hacer, y es, uno tiene que saber dónde está, y con eso me paré yo aquí para decir, siempre hacemos y tenemos que decir dónde estamos. Yo represento al ICFES, al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, que aunque nos confunden mucho por nuestro antiguo nombre de Fomento de Educación Superior, ya hemos ido cambiando un poco ese imaginario en los colombianos. Desde 2009 ya tenemos otro nombre. Tenemos a cargo, o nuestra misión es hacer la evaluación estandarizada del país. Y desde nuestra misionalidad les quiero contar cómo aportamos al mejoramiento de la calidad de la educación, generando y entregando insumos a la comunidad educativa ampliada, entendiéndolo desde estudiantes, profesores, directivos, colegios, entidades territoriales, universidades, hasta el Ministerio de Educación Nacional, y esto sin dejar a un lado a los investigadores y a los tomadores de decisiones y hacedores de políticas públicas en el país y en el exterior. Ese objetivo de entregar insumos para todos los grupos de interés que servimos es con el fin de ofrecer información que permita tomar decisiones y adoptar medidas con el fin de mejorar la calidad de la educación de nuestro sistema educativo, que tiene pues en básica casi 17.000 colegios, y si esto lo volvemos sedes, casi 43.000, estos oficiales y privados, y obviamente a las 287 instituciones de educación superior. Nosotros en el ICFES, con la aplicación de las diferentes pruebas, estamos cubriendo desde tercero de primaria y vamos a quinto, a noveno, a 11. Ya tenemos una evaluación desde el año pasado únicamente dirigida a institutos técnicos y tecnológicos e instituciones de educación superior, y obviamente Saber Pro, que antes se conocía como ICAES. Y no solo tenemos pruebas internacionales, también tenemos participación en pruebas internacionales. Desde 1997 hacemos parte del estudio regional y comparativo y explicativo de la UNESCO, donde participamos en esta próxima versión de 2019, vamos a ser 18 países de América Latina y el Caribe, el número más alto de participantes. Desde 2006 participamos en PISA, y a partir de 2017 en TALIS, el estudio de video de TALIS, y PISA para centros educativos también de la OCDE, y finalmente desde 1999 participamos en el estudio internacional de educación cívica y ciudadana de la IEA, que se llama ICS. Entonces la participación en estudios internacionales cumple varios propósitos. Uno, observar el desempeño de nuestros estudiantes con mediciones complementarias a las que tenemos nacionales, como por ejemplo PISA, que mide las habilidades de los estudiantes de 15 años para resolver problemas cotidianos y para identificar y trabajar las brechas que identificamos entre sistemas educativos, y finalmente porque como instituto de evaluación queremos seguir mejorando, y el participar en otras mediciones nos permite traer conocimiento y actualizarnos, actualizar nuestro instituto de evaluación. Ahora, trayendo un poquito de datos reales y concretos, que es dónde estamos. Primero con la evaluación de tercero, quinto y noveno en 2016. Yo les recuerdo, esta es una evaluación que tiene una línea de base en 2009, que por ley se debe aplicar cada 3 años,
y que desde 2012 venimos aplicando anualmente. Eso pues muestra grandes diferencias en el compromiso que hay con la medición seguida o anual de la educación. Pero, por ejemplo, vimos que hubo un mejoramiento, nosotros evaluamos tercero, quinto y noveno en los 3 grados y en las 2 áreas evaluadas, que son lenguaje y matemáticas. Que los colegios del sector oficial fueron los que empujaron este mejoramiento. Para nosotros el 75% de los evaluados son estudiantes del sector oficial, y lo que observamos es que si no mejoran los estudiantes del sector oficial, con mucha dificultad mejora el desempeño o vemos mejoras en el desempeño de los estudiantes, y esto es lo que estamos observando, que es muy positivo. Y finalmente, lo que para nosotros es más importante, más allá de si mejoramos en puntos o cuál es el ranking, que nosotros nunca jugamos el juego del ranking, que además es el más popular afuera, es que el porcentaje de estudiantes que estaba en el nivel de desempeño insuficiente, que es el más bajo, es el que representa o caracteriza a aquellos estudiantes que no están en capacidad de responder las preguntas más fáciles de la prueba, cambiaron de nivel, se movieron a los niveles superiores, y eso para nosotros fue probablemente uno de los resultados que más queremos resaltar. De las 95 entidades territoriales certificadas que hay en el país, 25 disminuyeron el porcentaje de sus estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente en los 3 grados y las 2 áreas, es decir, todo lo que estábamos evaluando. Y además se destacan aquellas regiones que históricamente venían por debajo del promedio nacional o con un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente, donde están Vaupés, Quibdó, Chocó, Turbo, Montería, Sucre y Córdoba. Entonces, no es que los mejores mejoran más, sino que estamos viendo una recuperación de zonas que históricamente tenían unos resultados más bajos. Por ejemplo, Vaupés disminuyó en 20 puntos porcentuales el número de estudiantes en el nivel de desempeño insuficiente en lenguaje de quinto, 14 puntos porcentuales en matemáticas de tercero y 10 puntos porcentuales en matemáticas de noveno. Decir que mejoramos sin cifras, pues que lo demuestren es muy fácil, y los resultados de las evaluaciones que adelantamos nosotros en el ICFES brindan evidencia necesaria para validar el sentido en el que se mueve el desempeño de los estudiantes. Mejorar sin saber en qué estamos es muy difícil, y la evaluación nos permite eso, saber dónde estamos para saber dónde queremos llegar. Y con esto en mente, pues también en 2015 creamos el Índice Sintético de Calidad Educativa, que es una herramienta que tiene más como fin posicionar resultados de las pruebas, la tasa de aprobación del Ministerio de Educación Nacional y algo muy importante que es el ambiente en el aula de clase, para poder muy fácilmente con un número del 1 al 10 transmitir dónde están todos los colegios que tienen datos de estos cuatro componentes. Y eso está para cada nivel, y no solo tiene un número que dice dónde está, sino que además tiene una trayectoria definida o una trayectoria que debería recorrer cada colegio para lograr el objetivo de todo el país, que el de este gobierno es ser el país mejor educado en 2025. Un minuto para concluir. El año pasado con las pruebas Saber también vimos un incremento de 7 puntos, en una prueba sobre 500 puntos pasamos de 250 a 257, y en educación superior, Colombia es uno de los pocos países que tiene una prueba de salida de educación superior, y eso nos hace la envidia de muchísimos países y muchos sistemas de evaluación. Y también observamos que entregamos información de muy buena calidad para los planes de mejoramiento en las instituciones de educación superior, y pues que esto ya está siendo adoptado por CONACYT y CNA para los procesos de acreditación o de registro calificado. Entonces, pues me quedé corta de tiempo, pero en esencia, pues el aporte que tiene el ICFES para poder avanzar es brindar información,
siempre sabemos que la calidad de educación no es solo los resultados de unas pruebas, la calidad de la educación son muchísimas variables que se deben tener en cuenta, pero sí queremos observar el desempeño de nuestros estudiantes a lo largo de una trayectoria de tiempo o un margen de tiempo, pues claramente es un insumo muy importante para poderlo adelantar. Muchas gracias. Gracias, doctora Jimena. A pesar de que tenemos un tiempo reducido, la representante nos ha autorizado a que los participantes que se inscribieron al principio del foro puedan hacerlo. Les pedimos su colaboración, tenemos 3 minutos por cada uno, tenemos tiempo restringido. Luis Orlando Aguirre Rodríguez, representante de los trabajadores universitarios CESU, y se prepara el señor Pedro Hernández Castillo, profesor universitario y presidente nacional de la Asociación de Profesores Universitarios ASPU. Sí, buenas tardes y muchas gracias por permanecer en el recinto para escucharnos. Muchas gracias a la representante por la invitación y quiero referirme muy brevemente a unas experiencias que he tenido los últimos 2 años y que me han enseñado a que uno se forma formando. Estos últimos 2 años he pertenecido como representante de los profesores universitarios al CESU y también he podido estar en el Consejo Superior de la Universidad Industrial de Santander y en esos aspectos he podido viajar y he tenido la oportunidad de conocer todas las regiones del país porque también he hecho parte de la comisión gestora del Plan Decenal Nacional de Educación. En ese sentido, estuve en todos los foros que se llevaron a cabo y pude escuchar a la comunidad rural y pude escuchar a la comunidad urbana. Y lo que debo decir se fundamenta en estas simples reflexiones. Primero, es evidente y necesario y urgente que se cree un sistema de educación superior, porque lo que tenemos son subsistemas y con base en ese sistema que permite ese diálogo fluido, que se ve que no es coherente unas cifras con otras, la que presenta la Dirección Nacional de Planeación con las que evidencia el MEN, pueden tener ambos la verdad, depende de cómo se tomen o cómo se midan. Entonces, esa es la primera reflexión, se requiere urgentemente un sistema de educación superior. Además de eso, ese sistema debe necesariamente que fundamentarse o sostenerse en una ley estatutaria que le dé esa sostenibilidad financiera que se requiere. Siguiente aspecto es que en estos eventos de Plan Nacional, o Decenal Nacional de Educación, se pudo comprobar la gran brecha que existe entre el campo, entre lo rural y lo urbano. Tenemos una deuda social con esa comunidad y me identifico plenamente con las palabras que usted hizo o mencionó, se refirió en su alocución, porque es muy grande y la paz realmente se construye o se siembra desde lo rural, cerrando esas brechas. El siguiente aspecto es que la educación tiene que ser de pertinencia, tiene que ser de calidad, tiene que ser sostenible, tiene que ser incluyente, tiene que tener equidad y tiene que tener justicia social, entre otras cosas. Y en el aspecto de calidad es mucho lo que tenemos que decir, pero voy a referirme exclusivamente a un tema, y es sobre quién descansa la calidad o sobre quién recae la calidad de esa educación, sobre los profesores, a los cuales represento, como les refería, en el Consejo de Educación Superior del Ministerio. ¿Qué pasa con los profesores? En este momento las universidades, como lo referían los anteriores conferencistas, no tienen la capacidad económica suficiente para invertir la cifra de 70-30, que es 70% de profesores de cátedra, 30% de profesores de planta. Yo soy profesor de planta, llevo 40 años en la Universidad Industrial de Santander, he sido rector de diferentes instituciones, tanto técnicas como tecnológicas, he fundado también otras instituciones universitarias y también he sido vicerrector académico de la Universidad Industrial de Santander. Me he dedicado a defender la educación superior pública y con eso he viajado por diferentes partes, regiones del país en estos foros de financiamiento de la educación superior, pero sobre todo de la recuperación de la dignidad del profesor universitario y del profesor en general, porque nosotros miramos también a otros niveles y vemos la necesidad de actuar con justicia social
con quienes en este momento están defendiendo la calidad y están formando el futuro de nuestro futuro, que es la juventud. En ese aspecto dejo esas reflexiones y le agradezco la intervención y a nombre de ARCU, que es nuestra Asociación de Representantes Profesorales, a los consejos superiores de las universidades públicas, ofrezco toda la disposición y toda la experiencia que tenemos para involucrarnos en este tema de la ley estatutaria en defensa de la educación superior y en defensa de la educación en general a través del... Porque voy a referirme brevemente a un tema que me preocupaba ayer en la pedagógica. Hay un espacio entre los 15 o 16 años y los 25 años que se llama la educación para los adultos. Parece que ahí hay un problema de financiación y nos decían que esos son los padres de familia que están formando a los jóvenes que van de día a los colegios y ellos van a formarse de noche. Muchas gracias. Invitamos a don Pedro Hernández, profesor universitario de la Universidad Nacional y presidente nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU. Muy buenas a todas y todos los presentes, a la señora parlamentaria Olga Lucía Velázquez, gracias por la invitación. Bien, el tema central, voy a hacer referencia a dos niveles esta pequeña intervención. Uno, nosotros como Asociación Sindical de Profesores Universitarios estamos dispuestos a trabajar una ley estatutaria, pero como estatutaria, no como reglamentaria, que, uno, garantice el derecho a la educación en todos sus niveles. Dos, que para hacer viable las 4A de este derecho es necesario amarrar recursos para garantizar la cobertura 100% a todos estos niveles y para garantizar la adaptabilidad y aceptabilidad del sistema. Eso significa que no solo hay que volver al sistema general de participación que se concibió para inicial en la Constitución, que se concibió para financiar la educación básica, primaria y secundaria, sino que hay que adicionarle unos puntos más que garanticen el situado fiscal que hoy da el artículo 86 de la Ley 30 para financiar la educación superior pública, pero no solo lo que se está apropiando hoy para las universidades y demás instituciones de educación superior pública, sino para garantizar su cobertura total para los estudiantes en edad de estar en educación superior, no importa a qué nivel se matriculen, y para poderles brindar una educación digna, una educación de calidad. Eso se pasa, y en eso me sobrelapo con la intervención anterior, que en todo el sistema de educación superior colombiana, y en particular en el de la pública, el 70%, casi el 80%, porque más del 78% de los profesores están precarizados. Tienen contratos temporales y no se les cumple ni siquiera las sentencias que obligan a pagarles proporcionalmente todas las prestaciones. Si vamos a hablar de una calidad, de una educación de calidad, de una educación digna, pues más del 70% de su profesorado debe ser vinculado a la planta y debe tener buenas condiciones salariales. Entonces, en ese sentido, nosotros hacemos énfasis en el tema financiero, de tal forma que ese sistema general de participaciones supere con crece los 21 billones que hoy están proyectados para el 2018. Nosotros calculamos que eso tiene que estar del orden de los 35 billones de pesos. Bien, el otro nivel... Un minuto para terminar. El otro nivel que debe tener esta ley estatutaria es que indique cuál es la interrelación obligatoria entre el desempeño de los diferentes niveles. Para poner un ejemplo, hoy nosotros apoyamos la educación inicial,
Pero en la educación inicial ya el mismo gobierno cometió el error de proyectarla independiente a la primaria, a la secundaria y a la universitaria. Nosotros le proponíamos al gobierno que todas las universidades públicas que tuvieran maestría y doctorado en educación y básicamente en educación inicial debían de estar interactuando con ese nuevo sistema y tener una formación iterativa de sus estudiantes de posgrado en estos temas y de los profesores de esos posgrados con la práctica real y poder diseñar un buen sistema de educación para la primera infancia. Y en ese sentido así debemos de interrelacionar todos los sistemas. Puede ser cada uno desarrollarse autónoma e independientemente, pero tener cláusulas que obliguen que el uno está interactuando y está alimentando al otro. Especialmente el universitario está recreando el otro. Y la cuarta parte de esta intervención, señora parlamentaria, es que nosotros nos quejamos y le pedimos, y en esta ley estatutaria de hacer énfasis, se va a respetar el derecho a la educación, entonces debemos de estar siempre fomentando, y por eso hablé de lo presupuestal, es políticas de apoyo a la oferta, que haya cupos disponibles para toda y todo joven o mayor que quiera acceder a cualquier nivel de educación. Y en ese sentido nos quejamos y pedimos que no siga adelante dos proyectos en curso. El de Serpilo Paga, que es un programa muy ineficiente, que en 40,000 estudiantes gasta lo que gastan la tercera parte de lo que gastan las universidades públicas formando a 600,000 estudiantes. En 40,000 nos gastamos 1 billón de pesos y formando 600,000 se le apropian a las universidades 3 billones de pesos. Entonces, este es un programa muy ineficiente. Y el otro programa es el programa de financiación contingente. Estos dos programas no pueden hacer curso en el Congreso, no pueden estar involucrados en una posible ley estatutaria porque serían la negación del derecho, porque son programas asistenciales y son programas que fomentan la demanda y no la oferta. Entonces, en ese sentido, y nos preocupa que en el proyecto de ley de presupuesto 2018 había apropiado inicialmente 591,000 millones de pesos que vienen de lo aprobado en la reforma tributaria específicamente para las instituciones de educación superior pública y los destinaron para Pilo Paga y para el ICETES. Y además apropiaron ayer o antier aquí en comisiones económicas de Cámara y Senado una cifra cercana a los 900,000 millones de pesos también para financiar este programa. Entonces, fíjese lo ineficiente que ya vamos en 1.400.000 millones de pesos para atender solo 40. Muchas gracias. Finaliza la participación, señor Edgar Loaiza. Y concluye el foro la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nieto con las conclusiones del foro en Sistema de Educación en Colombia. Gracias. ¿Cuántos son 5 más 5? ¿Cuántos son 3 más 3? ¿Quién me puede hablar de Antonio Nariño, de Jorge Tadeo Lozano o de pronto de José Asunción Silva? Esos vienen para el América a salvar a la América del descenso. ¿Quién descubrió América? Gabriel Ochoa Uribe. Nos decía el señor rector, muy buenas tardes a todos. Doctora Olga Lucía Velázquez, muchísimas gracias. Esto es un foro muy interesante. Decía el señor rector de la Universidad Abierta y a Distancia, se suprimieron materias, historia, historia nacional, historia del mundo, geografía, educación cívica. La cultura general ya no importa.
Nos decía el doctor de Subiría, a ver si no estoy equivocado, que Colombia tuvo el primer puesto en las pruebas, a ver, en Latinoamérica. Si eso es Colombia, con lo que estoy diciendo, ¿cómo están los otros países del área? ¿Me pareció entender? ¿No? Bueno. Gracias. Por eso le consultaba, doctor de Subiría, porque pensé que estaba errado. Bueno, a mí me interesan los temas que no toca a nadie, los temas elementales. Yo voy a los pueblos, yo voy a las veredas, hablo con la gente, en La Guajira, en el Cauca, en Nariño, en el Llano, en todas partes me gusta. Yo soy un profesor sin colegio, enseño a la gente que no puede aprender. Y me encuentro con un tema que es que el presidente de la República nos ha dicho que Colombia va a ser el país más educado. Me parece que eso ha dicho él, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a lograr? Aunque el Ministerio de Educación me va a decir que estoy mintiendo. Cuando los índices de analfabetismo en Colombia superan los 2 dígitos, superan el 10%. Bogotá tenía el 3, 4, 5% hace poco, sin embargo, todo lo que ha llegado de desplazamiento nos ha ayudado. Tenemos partes de Colombia con el 10, 15 y hasta el 20% de analfabetismo. Y le he propuesto a personas, sobre todo del Estado, que saquemos a Colombia en el analfabetismo. No, eso no interesa. Un pueblo educado no lo maneja nadie. Resulta que yo conocí Cuba, pero nunca he ido a Cuba, ni por avión, ni por barco, mucho menos por balsa. Pero conozco mucha gente con la que he hablado en la embajada, conozco amigos del régimen, conozco enemigos del régimen en los Estados Unidos y conocí el sistema de Cuba, de cómo acabaron con el analfabetismo en Cuba. Para concluir, señor Loaiza. ¿El primer lugar en Latinoamérica o en el mundo? Correcto, en Latinoamérica. ¿Por qué no podemos nosotros hacer lo mismo con un sistema como el de Cuba, que es facilísimo porque lo investigué hasta la saciedad? No me han parado bolas. Aquí tenemos 1000 colegios, 1000 instituciones educativas y la gente no viene a estudiar. Para resumir, si la gente no viene, nosotros vamos. Vamos y les enseñamos a su casa, a su finca, a su parcela, a la cuchilla de la cordillera. ¿Por qué no podemos hacer esfuerzos por el bienestar de nuestro pueblo? Comienza en que no sabemos leer ni sabemos escribir. Es mejor tener la gente inculta, porque ese pueblo sí lo podemos manejar. Un pueblo culto no lo maneja nadie. Muchísimas gracias, doctora Olga Lucía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, señor Loaiza. Hay un señor que pidió un minuto. Rafael, aquí un minuto, Rafael, porque ya vamos a concluir. Muy amable, doctora, felicitarla de manera muy profunda por este espacio, pero me parece irónico que dentro de un escenario donde se maneja el tema de la educación, la deserción hace parte de los funcionarios y además de los exponentes que hicieron su manifestación, pues me parece un poco curioso. Más allá de cualquier percepción y con la suficiente ilustración que se ha dado, transcurridos 26 años de la reforma de la Constitución Política Colombiana, se promulgó en el 94, el 8 de febrero, la Ley 115 del Marco General de la Educación en Colombia. Yo aplaudo las iniciativas suyas, doctora, porque en estos espacios se permite que confluyan diferentes estamentos privados y particulares en un tema tan crucial como es el desarrollo de un país basado en la educación y la salud. Y usted ha sido abanderada de estos 2 ejercicios. Nosotros como comunidad corriente del ejercicio de la civilidad, nosotros representamos comunidades asociadas, juntas. Creemos que el compromiso, como lo han dicho todos, debe partir desde la esencia de la legislación. Veo que dentro del escenario, su merced es la única que está pues como preocupada con esta problemática tan terrible, que es el descalabro de la educación, que es el eje fundamental de la sociedad a partir de la conformación del núcleo de la familia, algo que
instituciones que me parece que son elefantes blancos no han venido cumpliendo su función social o de ética y filosofía, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿En dónde están estos organismos para fortalecer el tema de la familia, que desde la perspectiva de nosotros creemos que es uno de los principales descalabros del subdesarrollo de nuestro país? Hay que tener en cuenta que hay un triángulo en lo que hemos considerado el triángulo del desarrollo del país, que es el gobierno como tal, la academia y la ciudadanía. Mientras que nosotros no tengamos ese reconocimiento y ese compromiso que aquí se ha hablado con suficiente ilustración, difícilmente podemos lograr algo de lo que usted está proponiendo acá, y que me parece que… Un segundo, que es que ya se nos va a acabar el tiempo. Deben partir desde lo gubernamental, donde está el Ministerio de Educación, donde debería de haber hecho una convocatoria semejante. Por eso le valoro a usted y creemos que dentro de la ciudadanía eso es de reconocible. ¿A quién estamos eligiendo para que legisle el desarrollo y el futuro de nuestro país? Vale la pena reflexionar en dónde está verdaderamente el reconocimiento, la identificación y, más allá de todo eso lo que se ha dicho acá, el compromiso, en dónde estamos nosotros parados sobre una realidad que viene datando desde décadas, en donde más de 15.000 normas existen en Colombia, 20 códigos, 16 estatutos y no se ha hecho nada. Valía la pena considerar que en vez de, doctora, con todo el respeto del mundo, hacer una creación de una ley estatutaria, más bien pensar en una reforma de la 115, en donde dentro de su reestructuración contemple lo que pretende ser estatutario. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones. Gracias, Rafael. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado desde las 8 de la mañana, que han estado aquí dispuestos, pendientes, escuchando, reflexionando, porque son los escenarios que necesitamos para poder construir. Aquí el propósito es construir en medio de las diferencias que cada uno de nosotros tiene, pero sobre un propósito y es el derecho a la educación. Hemos escuchado la intervención de la secretaria de Educación de Bogotá, María Victoria Angulo, de Adolfo Ateortúa, de ASCUM, de Felipe Ortiz, de Hernán Mauricio Chávez, de ACIET, de Carlos Eduardo Rodríguez, de César Enrique Sánchez, de Fundesuperior, de Miguel Ángel Sandoval, de ACENOV, de Julián de Subiría, director del Instituto Alberto Merani, de Jaime Leal Afanador, rector de la UNAD, de Doris Santos, que nos ha acompañado desde las 8 de la mañana, muy atenta, y aquí nos acompaña, del Centro de Pensamiento de Educación de la Universidad Nacional, y hacerle un reconocimiento a la Universidad Nacional por su sesquicentenario, que ha estado toda la semana en actividades, y por eso el rector no estuvo hoy acá, pero la Universidad Nacional cumplió 150 años esta semana. Carlos Alberto Garzón, del Foro Permanente para el Desarrollo de la Paz y la Educación. A Laura Pavón, de la Dirección de Desarrollo Social y Educación del DNP. A Esteban Guerrero, miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Rosario. A Eulalia Jiménez, de FUDECEP. A Magda Méndez, directora de Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación. A Jimena Dueñas, directora del ICFES. A Luis Orlando Aguirre, representante de los trabajadores universitarios CERPUC, de profesores. Pedro Hernández Castillo, presidente de la Asociación Sindical de ASPU, el señor Edgar Loaiza y el señor Rafael Peña. Hemos escuchado 20 intervenciones en toda la mañana y algunas conclusiones que nos deja este evento. Lo primero es, a veces dicen, no, pero ¿para qué un foro? Eso simplemente es
un conversatorio, un descargue de sentimientos. No, este foro va a tener una conclusión y un compromiso. Un compromiso porque lo que sí ha habido aquí es voluntad en todas las intervenciones, diversas, pero voluntad. Y eso es lo primero que quiero reconocer. La secretaria de Educación de Bogotá decía, cada 4 años cambiamos, cada 4 años llegan nuevos gobiernos, precisamente para poder tener un rumbo en materia educativa necesitamos la ley estatutaria que nos defina el horizonte. Precisamente para impedir que cada 4 años, así como llega un secretario de Educación a establecer un nuevo programa, o un ministro o una ministra de Educación que cree que lo que ella trae en su cabeza es lo máximo, sin respetar el derecho a la educación, la universalidad y la equidad para todas las personas, entonces necesitamos esa ley. Para que no tengamos que revisar 39 leyes para ver cómo es este sistema que tenemos en el país. El profesor Ateortúa nos decía que es necesaria una normatividad que garantice la formación desde la educación inicial hasta la educación superior, pero que comprenda el contexto que estamos viviendo hoy como país, que responda a los nuevos retos del posacuerdo. Y además mencionó la necesidad de tener clara la financiación de ese sistema educativo. Y la gran dificultad que hoy se tiene, porque efectivamente los recursos públicos de la educación están llegando a los bancos que guardan los recursos de muchas universidades privadas. Felipe Ortiz nos mencionaba que hay una psicología política colectiva que hay que mover alrededor de un propósito común que nos tiene que mover, y es el derecho a la educación. Que no es suficiente un modelo de distribución de recursos para las universidades, sino garantizar la sostenibilidad de las universidades. Recordando que hoy tenemos 18 departamentos que no tienen ninguna oferta ni de educación superior, ni técnica, ni tecnológica. Ahí está la equidad. Que el acuerdo tiene que ser entre gobierno, Congreso, academia. El acuerdo es complejo, es difícil, y quizás alguien esté pensando, bueno, pero eso es repensar todo el sistema, rediseñar, reinventar, es imposible. Yo creo que es posible. Es posible en la medida en que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental. En lo fundamental. Hernán de Asiet hablaba sobre la importancia de la innovación, el conocimiento, la ciencia, nos mencionó, nos recordó qué dijo la Comisión de Sabios, qué dijo el plan de desarrollo del país frente a la educación como su gran pilar, pero que la voluntad y quizás la intención es buena, pero no se logró concretar como se esperaba. César de Fundesuperior nos decía, tenemos que evaluar las 4A de los derechos: disponibilidad, acceso, adaptabilidad y aceptabilidad. Si nosotros hablamos de un derecho a la educación, evidentemente no solamente cada uno de estos elementos tiene que tener unos indicadores, y unos indicadores que nos den cuenta de que se está garantizando el derecho. Pero ¿cuál es el camino para garantizar ese derecho? La pregunta. Y aprovechar esa comisión permanente que se está creando a través del plan decenal y la propuesta que nosotros estamos haciendo frente a la mesa técnica,
que efectivamente Planeación Nacional hoy dice estamos dispuestos a crear esa mesa técnica. Miguel Ángel Sandoval nos mencionaba la importancia de tener en cuenta que también hay un pilar que es la formación para el trabajo. Pero ¿cómo articulamos esa formación para el trabajo dentro del sistema? Cuando la formación para el trabajo está en cabeza de la gestión del Ministerio de Trabajo, del SENA, pero también del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Julián de Zuviría nos hizo una gran reflexión frente a cuántos estudiantes, de 100 estudiantes, 0.9 alcanzan una lectura crítica en nuestro país. Y de cada 100, solo 50 entienden lo que leen, donde la lectura es el inicio para empezar a comprender en qué estamos. Y evidentemente una gran crítica alrededor de la financiación de Serpilopaga, que la hemos venido diciendo y acompañándolo en esa defensa de lo público, porque no puede ser posible que el Estado, que es un gran pagador, le pague perfectamente a las universidades privadas, no pida descuento en las matrículas, pero sí le pide a una universidad pública que se ajuste el cinturón y que siga con esa deuda social de años que se trae en la educación superior. Pero además es indignante que Planeación Nacional haya hecho un contrato de evaluación de Serpilopaga con la Universidad de los Andes para que le ratifique lo bien que han hecho con Serpilopaga, cuando se creó una comisión del gasto público en la ley 18 y 19, comisión del gasto público, que el primer oficio que recibió fue de mi parte pidiendo la evaluación de Serpilopaga, porque es un programa que no tiene sostenibilidad financiera. No la tiene. Tanto no la tiene que le solicitamos que los 30.000 que hoy hay se queden en 30.000, porque si incrementan, hoy no hay sostenibilidad. 1 billón de pesos para el próximo año para poder garantizar la sostenibilidad de esos 30.000. Imagínense si aumentamos los otros 10.000. Apague y vámonos. Entonces no puede ser posible que haya una comisión del gasto público creada, pero se contrate a la universidad que ha sido mayor beneficiaria y que ahora dice que es la universidad pública más importante del país. Claro, con recursos públicos que le corresponderían a las universidades públicas. Pero es muy fácil ser juez y parte. Es muy fácil ser juez y parte. El profesor y rector Jaime Leal nos recordó que la tecnología forma parte de la innovación que se tiene que hacer en materia de educación y que la inequidad no solamente está en las minorías, sino en las mayorías. En las mayorías, cuando evidenciamos que a la educación superior, incluyendo técnicas y tecnológicas, solo llega al 48% de quienes se gradúan de la media. Pero recordemos esta cifra, y es que de cada 10 estudiantes de primaria, 8.5 llegan a graduarse en la educación secundaria. Y de ese 8.5, 4 se gradúan de la media. Y de esos 4, solo 2 acceden a la educación técnica, tecnológica o superior. Y de esos 2 solo se gradúa 1. Ahí está centrada la gran inequidad que tenemos en el sistema educativo. Y los otros 9, el sistema los pierde. Pero ni siquiera hay alternativas para quien le tocó retirarse porque tuvo alguna dificultad personal
o alguna dificultad con la familia, o se trasladó de un lado a otro, o quedó embarazada y se retiró y no tuvo opción para luego volver al sistema educativo. Si es un sistema, las partes se preocupan por el todo. Y la reflexión que nos dejó el doctor Leal frente a, es la hora de trabajar los problemas estructurales y no más solo los coyunturales. Dar el primer paso en la educación en esta construcción. Y la profesora Doris nos hizo una reflexión que hablar del derecho a la educación no solamente es garantizar el derecho a la educación, sino el derecho a la paz y a la vida. El derecho a la paz y a la vida. Y que evidentemente, si estamos hablando de 3 derechos, pues se requiere una ley estatutaria que regule, articule, coordine, interactúe con cada uno de los subsistemas. Porque algo que mencionó la profesora Doris es que un sistema de educación que es desarticulado, que es incoherente, clientelista, burocratizado, también vulnera el derecho a la educación. También vulnera el derecho a la educación. Y la pregunta, ¿cuál es la educación que necesitamos? ¿Cuál es la educación que necesita Colombia? Y la construcción de una ley estatutaria requiere la participación de todos los actores. Ni tampoco se puede hacer desde Bogotá, pensando en las condiciones de Bogotá. No, pensando en las condiciones de cada una de las personas que viven en el país. Carlos Garzón nos dejó una gran apuesta, y es: hagamos un esfuerzo y pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo y pensemos en ese nuevo sistema de educación y en la posibilidad de crear una ley estatutaria. Démonos la oportunidad. Pensemos en que es posible. Dentro de las intervenciones, Esteban Guerrero, que es el representante de los estudiantes, dice: hagamos la agenda. Tenemos la oportunidad de hacer una agenda pública. Coloquemos los puntos a desarrollar en materia educativa. Y es una oportunidad de que todos los actores participemos en este ejercicio. Y una gran reflexión que hace Esteban Guerrero, y es que los estudiantes, esa cobertura que muestra el 48% de la media a la superior, tiene una serie de estudiantes endeudados. No por el hecho de que yo estudie en el Rosario o en los Andes o en la Javeriana quiere decir que tengo dinero para pagar. Me estoy endeudando para pagar la universidad. Entonces, hay un imaginario alrededor de esa cobertura y alrededor de las condiciones de muchos estudiantes que están hoy en universidades privadas. Y decía, es que hay una elitización económica de la educación y hay una elitización regional, porque todo se hace en Bogotá y se tiene que extender como Bogotá dice. Eulalia nos recordó todos los fundamentos constitucionales para darle vía libre a la construcción de una ley estatutaria. Pero hizo también el llamado a que una ley estatutaria sin una financiación tampoco es posible, y evidentemente no lo es. Por eso es necesario que se repiense el sistema, soportado también. ¿Qué es lo que pretendo para tener ese sistema de financiación? Porque hoy la financiación, que evidentemente es un problema del día a día, tampoco nos deja pensar en el sistema. Y nos enfrascamos en una financiación. Construyamos el sistema, pensemos cuál es la financiación que requerimos y hagámosla exigible a través de la ley estatutaria y a través de un mecanismo que es un COMPES.
el ministerio presentó sus indicadores y, como es normal, distintos a los que tiene el DNP. ¿Por qué? Porque así como carecemos de un sistema de educación, también de un sistema de información real. Pero también creo que manifestó los retos que se tienen alrededor de la educación y tenemos toda una posibilidad con la visión del nuevo plan de desarrollo. Jimena Dueñas del ICFES nos dice: evidentemente hemos colocado unas nuevas pruebas, hemos avanzado, pero nos falta mucho. Y lo que nosotros podemos ofrecer es información, darles una línea de base para aportar a la discusión. Y Luis Orlando nos dice: bueno, aquí estamos, vamos a construir, soñemos, aportemos. Estamos dispuestos a construir. Pedro Hernández nos dice: es que hay que revisar la financiación alrededor del Sistema General de Participaciones. Claro, hay que revisarla. Y tenemos que pensar en la lógica distinta. No es primero la financiación y luego el sistema, es primero el sistema para luego definir qué financiación requiere ese sistema. El sistema requiere articulación y gestión e interacción entre los niveles, y efectivamente algo que hoy nos está pasando, y es que toda la educación inicial está en la gestión y rectoría del ICBF y no en el Ministerio de Educación, pero forma parte de la estructura del sistema. Y el señor Loaiza nos dice: ¿y dónde está la alfabetización? ¿Dónde están los adultos mayores? También forman parte del sistema. Y Rafael dice: bueno, esto está muy bien, es muy bonito, pero ¿y esto? ¿Será que esto sí se puede hacer? ¿Será que sí hacemos algo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque lo primero que se necesita para hacer una transformación es voluntad. Es lo primero, voluntad. Y hoy vimos la voluntad del DNP cuando dice: acepto la propuesta de hacer esas mesas técnicas. Conformemos las mesas técnicas, y yo los invito a todos los que nos han acompañado hoy, para que podamos hacer de esas mesas técnicas esa construcción colectiva para avanzar en la formulación del sistema y en la ley estatutaria. Y definir además lo que debe quedar en el plan de desarrollo próximo. Es que evidentemente todos los actores del sistema educativo deben estar aquí participando en estas mesas técnicas. Poner la agenda para el próximo plan de desarrollo y decirle a la nueva ministra de Educación o ministro de Educación: esto es lo que hemos venido construyendo, esto es lo que vamos a hacer respetar en materia educativa, porque aquí necesitamos y exigimos que se garantice el derecho a la educación. Y eso es lo que vamos a hacer, y los invito a que creamos en esto, a que participemos en las mesas técnicas, a que transformemos lo que hoy tenemos como sistema educativo, porque lo necesitamos, porque necesitamos una nueva sociedad. Y solamente repensando el sistema educativo podemos cambiar los imaginarios que hoy tenemos. Podemos valorar más el ser que el tener. Y podemos transformar las prácticas, los comportamientos que muchas personas hoy tienen y que están agrediendo no solamente la convivencia, sino una sociedad que quiere salir adelante. Y esa sociedad que quiere salir adelante es nuestro propósito. Es nuestro propósito. Entonces, mil y mil gracias por habernos acompañado en este evento. Mil gracias al DNP por abrirnos el espacio y crear esa mesa técnica que le hemos propuesto. Y mil gracias a todos ustedes, porque tienen la voluntad de transformar este país a través de la educación. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno a todos.
Foto para el Face. ¿Qué tal todo? ¿Se ha visto cómo estoy? ¿Que yo mando? Sí.